生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Estoy en Kuroinu capítulo 111 al 115. Claudia, antes de partir, ¿sí, Alex-sama? Claudia preguntó con curiosidad. En realidad necesito hablarte de algo. Ah, sí, está bien, la verdad es que yo también quiero decirle algo. Ella habló mientras pensaba en el sueño tan realista que había tenido. ¿MN? Esta vez fue el turno de Alexander para sentir curiosidad. Según lo que me has dicho, no creo que se trate de un sueño. Alexander respondió pensativamente, sentado en una roca frente a Claudia. Eso mismo es lo que yo pensaba, se sentía demasiado real. Bueno, creo que es algo así como una revelación, o para ser más específicos, creo que se trata de uno de esos casos donde el alma de una persona fallecida se contacta con sus allegados en el mundo vivo. Particularmente no creo que sea nada raro, y tampoco creo que la necromancia tiene mucho que ver aquí. Por cierto, ¿de qué hablabas con Klaus en el sueño? Claudia se sonrojó al pensar en esto, y no pudo evitar quedarse en silencio por unos momentos para después hablar. Yo hablé con Klaus acerca de mi futuro, acerca de que él no quería ser una carga en mi conciencia, y me apoyaba en lo que sea que decidiera, como en el amor. Claudia habló normalmente hasta la última parte, que la dijo con un sonrojo sugestivo en su cara. Alexander abrió mucho los ojos por esto, ya que ni siquiera podía empezar a imaginarse que algo como esto sucedería. Gulp incluso se tocó su garganta debido a una repentina escasez de agua. Y también, yo me decidí, hasta ahora, mis subordinadas, mis pocas amigas y Klaus, eran mi familia, pero en realidad, mi sueño siempre fue formar mi propia familia, con la persona que amo, y tener muchos bebés saludables. Claudia presentaba varios tics en el habla y su rostro se ponía todavía más rojo. Go on, por eso, a partir de este momento, seguiré mis sueños. La experiencia que pasé, me enseñó que debería disfrutar más de mi vida. Ella dijo con convicción mientras con sus mejillas coloradas, miraba fijamente a Alexander. Alexander se sonrojó un poco, no porque tuviera vergüenza de lo que Claudia le decía, sino por el hecho de que sus miradas eran simplemente demasiado destapadas. Claudia también se calló, pero todavía miraba hacia Alexander con la misma intensidad. Algún grillo había empezado a cantar en el lugar, y se podía escuchar claramente del silencio que había allí. Al ver que Alexander no cambiaba su expresión, la cara de Claudia empezaba a desmoronarse un poco, entonces, sus ojos se pusieron húmedos y bajó la cabeza. Pero, en el momento en que se iba a limpiar las lágrimas... Lo siento, no soy realmente muy asertivo en este tipo de temas. Alexander le tomó las manos acercándose a ella, y le dijo disculpándose desde muy cerca. No importa, eso no importa. Claudia sacudió la cabeza, pero esta vez tenía una sonrisa tan grande que no cabía en su rostro, aún con los ojos húmedos, mirando las manos de Alexander agarrando las suyas. Alexander subió su mano derecha y acarició ligeramente la mejilla de Claudia. Ella se detuvo por un momento, y también puso su mano sobre la de Alexander, después lo miró. ¿No te importaría esperar un día más, Alex-sama? Por supuesto que no, yo esperaría toda la vida para una mujer como tú. Alexander le respondió con su rostro a solo centímetros de Claudia, que la misma al escuchar esto, tenía una expresión intoxicada y empapada de amor. Quiero esperar un día más, como muestra de respeto a Klaus, esto es lo menos que puedo hacer. Claudia, después de unos segundos miró decidida a Alexander, y este le sonrió. Lo entiendo perfectamente, haremos eso. También, por algún motivo pienso ahora que me hubiera gustado conocer a Klaus, suena como una buena persona. Claudia entonces adornó una sonrisa divertida en sus labios. Jejeje, creo que tú y él deberían haber sido buenos amigos, Alex-sama, jeje, especialmente si te gusta regatear los precios de todo cada vez que compras algo. ¿MN? ¿Era un comerciante? Preguntó Alexander. Alex-sama, no era solo un comerciante, era el mejor comerciante, jejeje. Una vez fue a vender 2 productos que había conseguido por muy bajo precio, a una tienda, pero la tienda estaba siendo hurtada en ese momento. ¿Sabes lo que pasó, Alex-sama? Claudia le preguntó a Alexander mientras se tapaba la boca, aguantando la risa.
Alexander tenía un signo de duda en su cabeza, y negó suavemente. Cuando salió de allí, le había vendido un producto al mercader de la tienda, y el otro al ladrón. Ambos parecían tan satisfechos con sus compras, que incluso el ladrón dejó ser un ladrón en ese momento, y el mercader le dio a Klaus una gran cantidad de productos gratis y alegando que bajaría todos sus demás precios al 10% de lo que estaban. De alguna manera, Alexander repentinamente sintió que este tipo era todo un personaje. Jejejeje tilde al ver a Claudia sonriendo, Alexander también lo hizo sin remedio y de alguna forma la charla pasó a convertirse en un tiempo donde Claudia hablaba de su pasado y de sus experiencias. Alexander escuchaba todo con atención, mientras sus ojos no perdían de vista a su persona, ya que mañana, una vez que el luto de Claudia hacia Klaus termine, ella sería su mujer. Entonces, Claudia recordó algo después de hablar por un tiempo. Ah, es verdad, Alexama, también tenías algo que decirme, ¿no es así? ¿Y de qué se trata? Ella preguntó feliz. Alexander, una persona bendecida con la habilidad de memoria fotográfica, en este momento empezó a sudar un poco al notar que había olvidado este pequeño detalle. ¿MN? Claudia solo inclinó su cabeza hacia el lado, y se podía ver un signo de pregunta asomándose por allí. Sin alguna otra alternativa, Alexander se había armado de valor, y había empezado a hablar con Claudia acerca de sí mismo. Empezó desde el principio que no era de este mundo, de que poseía una gran cantidad de habilidades y demás, incluso le habló de Asora. Luego, sintiendo que de alguna forma podría significar una traición a la confianza de Claudia si no decía nada, empezó a contar todo desde que llegó aquí. Habló, naturalmente e inevitablemente, de sus mujeres. Y particularmente, quiénes eran. Toda la charla había terminado. Sí, ya todo acabó, pero... La cosa era que había terminado hace aproximadamente 10 minutos, desde entonces, Claudia tenía su cabeza hacia abajo y Alexander no podía ver su expresión. Alexander realmente no quería romper la confianza de Claudia hacia sí, pero ni siquiera él sabía por qué había demorado tanto en decirle esto. Aunque no era algo de vida o muerte, y ciertamente Alexander no estaba para nada nervioso, esperó tranquilamente a la reacción de Claudia. Sea cual sea, él la aceptará. Para este momento sabía que posiblemente estuviera enamorado de Claudia, debido a su personalidad tan voluble por este lado, pero incluso aunque le dolería que Claudia lo abandonara, él tomaría esta decisión en su pecho, y la cargaría consigo, recriminándose por haber perdido la oportunidad que se le había dado. Alexander estaba preparado para todo. Por eso, esperó pacientemente. Mientras Alexander esperaba a Claudia, ella repentinamente alzó su cabeza y lo miró. Pido disculpas por quedarme en silencio de esa manera, Alexama. Ella primeramente se inclinó un poco disculpándose con Alexander. No es necesario, ya te dije que podría esperar un tiempo indefinido si de esto se trata. Muchas gracias. Entonces, ¿todo esto es verdad? Claudia miró directamente a los ojos de Alexander, como si quisiera excavar todos los secretos que Alexander mantenía. Es cierto, no mentiría en algo como esto. Alexander habló seriamente. Claudia se quedó mirando a Alexander por un gran período de tiempo, hasta que finalmente, realizó un gran suspiro encogiéndose de hombros. Alexander abrió grandemente sus ojos. ¿No estás enojada por haberte ocultado esto hasta ahora? Claudia negó con la cabeza. ¿Cómo podría, Alexama? Es simplemente que era demasiada información para asimilar. En primer lugar, solo el hecho de que sea de otro mundo, es suficiente para aturdir profundamente a alguien. No solo eso, sino que la reina de los elfos oscuros y su mano derecha, son sus esposas. De nuevo, no solo eso, sino que también Alicia-chan, Prim-chan, Kaguya-chan, Maya-chan son tus mujeres, también, y por si fuera poco, Lulu-chan es tu hermana pequeña. Ella habló e incluso Alexander, que era algo denso, lo podía decir. ¿Estás celosa? No, la cara de Claudia estaba muy colorada, y sentía vergüenza por actuar como una niña pequeña. Claudia, deberías saber una cosa. Alexander dijo con suavidad y Claudia, como un cordero pequeño tímido, miró hacia él. Alexander puso una cara firme, yo no tengo preferencias sobre mis mujeres, de ningún tipo.
Para mí, todas ellas son mi número uno, contigo, no va a ser diferente, aunque todavía creo que soy bastante voluble en este aspecto, soy una persona seria o dedicada para esto, lo digo porque cada una de las mujeres en mi vida, es un rayo de sol diferente que me deslumbra con su presencia, incluso puedo decir que en estos casi 2 días, tú me has enamorado, por eso, aunque tenga que luchar contra el mundo entero, todavía lo seguiré haciendo sin detenerme, así soy yo. Claudia escuchó a Alexander hablar con sinceridad y honestidad, provocando que una pequeña llama se encienda en el corazón de Claudia. Ella se sonrojó y estaba tan avergonzada ahora mismo, que la expresión linda que estaba haciendo, destacaba la diferencia con su persona MILF, extremadamente sensual, incluso, se le escapaban sonidos raros de vez en cuando. Kawaii. Sharingan de Sasuke Uchiha. Alexander no pudo evitarlo y como por inercia, su Sharingan registró la imagen enfrente de él. Claudia solo estaba en un estado considerablemente único, en el cual se había desconectado de su cuerpo por un momento. Creo que no. Claudia negó suavemente, ahora, después de algunos minutos desde que su alma casi tocaba el cielo por los cumplidos de Alexander. Para estas alturas, el sonrojo en su rostro era algo intachable en ella, por lo menos, cuando estuviera cerca de Alexander. ¿Estás completamente segura? ¿No quieres verlas ahora? No, es mejor que sigamos hasta la 7ª fortaleza, la capital, y una vez allí, entonces no me importaría encontrarme con ellas, también tengo muchas dudas acerca de este Asura y me gustaría visitarlo. Alexander asintió. No hay problemas, todo lo mío, también es tuyo. Alex-sama, MN. Realmente me gustan todas estas cosas que dices, pero no creo que pueda permanecer tranquila de esta manera, todo esto es bastante nuevo para mí, es la primera vez que estoy enamorada de alguien, y alguien está enamorado de mí. Alexander entonces notó que Claudia estaba completamente roja, con una sonrisa parecida a la de un sol en su cara, y asintió a lo que ella dijo. Ya veo, trataré de controlarlo, es algo que me sale solo, ya que eres demasiado linda. Claudia se sorprendió y abrió grande sus ojos. Linda. Linda yo. Fue entonces vamos, ya recogí todo, oye, Claudia. ¿Estás bien? Resiste. Claudia. Lo último que vio Claudia, antes de entrar en el sueño más rico, amoroso, pervertido, lujurioso y vergonzoso que había tenido en su vida entera, fue la cara preocupada de Alexander que la llamaba repetidamente. Toda su vida, en sus 29 años de vida, nadie nunca le había llamado linda, al contrario, desde muy pequeña, su sobrenombre era algo así como Marimacho, por su gusto a las espadas y el combate. Y la guirnalda del pastel, fue que cuando ella estaba tan bien que se sentía que estaba flotando, por hablar de cosas de pareja con Alexander, que él la haya llamado linda. A ella. Alexander aguantaba el cuerpo de Claudia, y la escena desde lejos parecía bastante sombría y entristecida. Claudia, no te mueras por favor. Debido a desmayo porque la barra de cumplidos sobrepasó su nivel de aguante, y entró en niveles críticos, hubo una ligera interrupción de una hora en el viaje de Alexander y Claudia. Ahora estaban desplazándose como siempre, pero la atmósfera que los rodeaba, incluso sin hablar, era ligeramente rosada. Todavía no era terminal, porque los corazoncitos no habían empezado a revolotear. Después de que Claudia estaba más tranquila, ella apresuró a Alexander, que estaba preocupado, para comenzar de nuevo el camino. Le explicó también que no quería ver ahora mismo a las demás chicas, ya que si lo hacía, sabía que pasarían mucho tiempo hablando. Alexander le preguntó por qué es que ella no iba a Sora, y Claudia dijo que ella era necesaria para mostrarle a Alexander dónde quedaba la capital, incluso aunque era un viaje en línea recta. Claro, esta fue la razón de la superficie, ya que realmente ella no iba a Sora, porque quería estar todo el tiempo que pudiera en los brazos de Alexander. Sin saberlo, Claudia había llegado a una estación de su vida que se podría llamar la primavera. Lo que hacía que quisiera estar todo el tiempo junto a Alexander, y también ser más consentida por él. Un silencio extremadamente cómodo, relajante y cosquilloso reinaba entre los dos en este momento, poniendo unas grandes sonrisas en sus caras. Claudia no había olvidado que estaba en medio de su luto hacia Klaus, por eso y porque debían llegar cuanto antes mejor, a la capital, era que las cosas entre ellos no habían pasado a alturas mayores, y de solo imaginar que ahora era así, como ella se sentía. No podía dejar de imaginar qué pasaría cuando su luto terminara.
Incluso, ella creía que para la noche, posiblemente no hubiera más luto. Se imaginaba a Alexander completamente desnudo en una cama, con una pequeña sábana por encima y con una rosa en su boca. ¿Qué estás pensando? Claudia Ecchi. Ecchi. Y así, pasó el tiempo. Así que esta es la capital. Es mucho más grande de lo que pensaba. Alexander exclamó al ver la gran ciudad que se podía ver desde donde él estaba. La ciudad tenía unos cuantos kilómetros de largo, y a diferencia de las anteriores fortalezas que contaban con la presencia de una gran muralla alrededor, en esta, no era totalmente así. Un muro pequeño, de 3 metros de altura y 2,5 de espesor, era lo único que cercaba completamente la gran ciudad. A lo largo de todo el muro, habían diferentes fortificaciones de defensa y otros usos, incluso, en la entrada principal, en lugar de una gran puerta, alta y ancha como en las demás fortalezas, se encontraba una gran entrada arqueada que decía bienvenidos, de manera muy vistosa. Estaba normalmente en japonés, al igual que el idioma que Alexander mismo hablaba, y esto sin siquiera haber estudiado japonés o algo así. Una cosa era hablarlo, donde se podía entender con mayor facilidad un diálogo, además de que Alexander pensaba en español y salía en japonés, pero incluso podía leer los extraños caracteres, aunque no tenía la más mínima idea de qué significaban, o sea, podía leerlos, pero si le quitabas un signo y se formaba algo sin sentido, Alexander no entendía nada. Y un punto curioso, era el hecho de que Alexander podía escribir algo en español en un papel, o siquiera en inglés, y la persona que lo leyera, lo vería en su idioma. O bueno, por lo menos es así con sus esposas. Este día, era algo que lo sorprendía. La ciudad estaba dividida en 3 grandes lugares de construcciones, casi como otras 3 ciudades más pequeñas, con las 2 menores, un poco más detrás de la primera, que era la mayor, y donde se encontraba el castillo más grande que Alexander había visto hasta ahora. Como ellos veían el paisaje desde una pequeña montaña al lateral oeste de la ciudad, podían ver perfectamente todo hacia adentro, desde una vista lejana. Incluso se veía la gran cantidad de personas diferentes moviéndose por todo el lugar, principalmente llevando delante de sí a muchas mujeres en armaduras, casi como si estuvieran conduciendo a los civiles o tratando en alguna extraña formación. Tampoco era posible ver la gran cantidad de carruajes y demás que Alexander mismo esperaba ver. ¡Ay, esta es la capital de toda la humanidad en este mundo! Yo misma he viajado por una gran cantidad de lugares, incluso más allá de la frontera, pero absolutamente no había visto nada como eso. Oh. Alexander no estaba completamente escuchando a Claudia, ya que en su mente tenía otra cosa mientras miraba el castillo que sobresalía mucho a la vista. Es como una réplica grande del castillo de Olga. Esto es un poco extraño, tal vez debería hablar con ella más tarde. Alex-sama, de repente, Claudia llamó a Alexander. ¿MN? ¿Qué sucede? Alexander tenía un signo de pregunta flotando en su cabeza. Claudia. Alexander. Claudia, después de darle a Alexander una larga mirada, empezó a hablar. Hasta ahora, se podría decir que has hecho tus mujeres, Gowan. A cada una de las princesas caballeros, ya que aunque Luo-Chan tiene este estado de hermanita, en el futuro lo será, al igual que yo, Gowan. Por eso, diciendo hasta aquí, la cara de Claudia tomó una expresión sospechosa. ¿No harás lo mismo con Celestine-sama, no? Alexander. Porque ella es una diosa reencarnada, y porque es la figura que gobierna la humanidad, ¿no es así? Alexander. Claudia. Una cosa que por azares del destino, ni siquiera Alexander o Claudia misma sabían, ya sea Alexander porque simplemente no había tenido la oportunidad, o Claudia porque la capacidad de recibir mensajes en su ciudad era extremadamente baja, ni siquiera llegando todo claramente, y no había podido leer todo el mensaje que su Celestine-sama había mandado. Era que definitivamente, más tarde se darían cuenta de algo muy sorprendente y explosivo. En aproximadamente, no mucho tiempo. Y así, Alexander cargó nuevamente a Claudia, para dirigirse hacia la gran entrada en la parte sur de la ciudad, o de la zona media y principal de la ciudad. Alexander ya tenía a Claudia en sus brazos y estaba listo para empezar a moverse, pero... En ese momento, Alexander. Claudia. Cuando menos lo esperaban, vieron que justo enfrente de ellos, una bestia mágica inofensiva, parecida a un pequeño primate, o a algún macaco, llevaba en su espalda a otro macaco, que parecía ser su mujer.
Era como si fuera un mensaje del universo. Las personas llevan normalmente a otras en su espalda. Parecía decir el universo. Claudia y Alexander se miraron, y entonces... No hubo entonces. Simplemente Claudia se acomodó en los brazos de Alexander, como siempre, para que la armadura que llevaba no interfiera o molestara, y Alexander solo empezó a correr como antes. Ambos, Claudia y Alexander, tenían una pequeña sonrisa en sus caras, y también, un pequeño sonrojo. Por lo que parece, fortalecieron la entrada. No, no es así, Alex-sama, ese grupo es el de los caballeros del castillo, normalmente solo es así cuando se recibe a una princesa cava, espera, ¿no será que? Ellos miraban hacia adelante, donde bajo de la gran entrada estaba reunido un gran grupo de personas en armaduras, solo que ligeramente diferentes a las armaduras normalmente eróticas, parecían ser, más nobles, o algo así. Según entiendo, Celestine-sama tiene el don de ver el futuro, ¿no es así? Alexander preguntó, y Claudia asintió, pero dijo. Aunque así fuera, Celestine-sama misma lo ha dicho, el futuro que puede ver no es real, y presenta una gran cantidad de probabilidades, ya que casi siempre es algo totalmente al azar, así que para que sepa que veíamos hoy, entonces definitivamente es algo especial. Alexander entendió lo que dijo Claudia, y después de mirar un poco más a ese grupo, empezó a caminar. Claudia caminó levemente detrás de Alexander, como una buena novia, según pensaba ella misma, o como alguien que muestra respeto al héroe. Como sea, no demoraron en ser vistos. Oye, hace mucho sol, ¿no es así? Una mujer en armadura, con el pelo largo y rubio, preguntó. HNN. La que respondió con un zumbido, era la que estaba a su lado, que parecía más joven. Llevamos 5 horas aquí, ¿eh? HNN. Y todavía no hay señales del héroe-sama, HNN. Así que no pasa nada si nos tomamos un pequeño descanso, ¿no es así? ¿Estás conmigo, Tita? Ah. ¿Qué? No me asustes así, vaca. Héroe-sama. La joven señaló a un lugar con un pequeño sonrojo. ¿Héroe-sama? ¿De qué hablas ti? Espera, es el héroe-sama. Y también, Claudia-sama. La rubia miró hacia ese lugar pensando que no era nada, pero se sorprendió al ver a un hombre pelirrojo, apuesto y enmascarado, caminando delante de la que parecía ser Claudia-sama, hacia allí. ¿Qué? ¿Qué sucede? No jugaré de nuevo al veo. Lentamente, las demás empezaron a notar acerca de las dos personas que caminaron y se detuvieron delante del grupo de bienvenida formado por ellas mismas, alrededor de 20 mujeres caballeros en una formación. Así que naturalmente todas y cada una de ellas se sorprendió al ver a Alexander. Incluso, una mujer caballero, que parecía una niña, caminó un poco delante. ¿Eres el héroe-sama, Tilde? La pequeña con armadura, que parecía una loli, le preguntó a Alexander. Él sudó un poco. Tonta. Una mujer caballero gritó y le pegó con un rollo de papel en la cabeza a la loli. Pau, disculpe nuestros modales, héroe-sama, por favor espere un momento, y bienvenida de nuevo, Claudia-sama. Esa mujer caballero se inclinó hacia Alexander, y saludó a Claudia de la misma manera. Disculpe nuestros modales, héroe-sama, y bienvenida de nuevo, Claudia-sama. Exclamación de cierre. Todo el grupo de mujeres caballeros detrás siguió la acción, y también se arrodillaron. Entonces Claudia caminó delante. Es bueno estar de vuelta, gracias por esta bienvenida, chicas. Ahora Mali, te presento a Alexander Smith-sama, el héroe de Eos. Las mujeres caballeros restantes saludaron a Alexander, entonces Claudia le dijo que esperara allí un poco, y ella fue con la chica que había llamado Mali, hacia dentro del local al lateral de la entrada de la ciudad. Las chicas se notaban extremadamente nerviosas, ya que realmente nunca habían tenido la oportunidad de conocer de cerca a un héroe, no, de hecho, posiblemente nadie de todo el reino haya tenido esa oportunidad. Además, la imagen de Alexander, su media cara, sus ojos, y su cabello, parecían tener una capacidad de aturdimiento en las chicas, ya que casi todas estaban embelesadas mirándolo. Era casi como una figura que de alguna forma, parecía ser legendaria. ¡Ah! Alexander suspiraba, pensando que con tanta atención, su aura normal sería totalmente inútil. Ya que su habilidad funcionaba de manera similar a la de Yulian, mientras no fuera visto, entonces no había problemas, pero una vez descubierto, la tapadera se abriría y todos podrían notarlo. Ah no, héroe-sama, eres muy apuesto debajo de la máscara.
De repente, la caballero Loli estaba al lado de Alexander, y le preguntó con un sonrojo fuerte en su pequeña carita. Alexander. Tonta. Pau, cuánto lo siento, Eroe-sama, por favor, disculpe a esta caballero estúpida. No, pierda cuidado, no me molesta. Claudia, ¿ya avisaste? Alexander preguntó a Claudia que venía detrás de la mujer caballero que tenía a la Loli cargada como un saco de papas, la llamada Mali. Jejeje, ya verás, Alex-sama. Alexander no entendía lo que quería decir Claudia. ¿A qué te refieres? Alexander se vio interrumpido por un sonido estridente que sonó cerca de ese lugar, y al mirar más allá notó que se trataba de uno de esos cuernos gigantes que de vez en cuando veía en las películas de tiempos antiguos. Ese sonido es, si fue una sola vez, entonces significa, Eroe-sama está aquí, exclamación de cierre. Después de que ese sonido acabó, Alexander incluso podía escuchar a las personas de varios metros de distancia gritar, y notó que la ciudad que anteriormente estaba ligeramente tranquila, se había desordenado completamente. Pequeño demonio, John Puff, mi nombre es John, pero en realidad, me puse mi propio nombre por mí mismo cuando me separé por mi cuenta del grupo, y me fui del hogar donde viven los demonios, allí, me llamaba Cenas. Por eso, aunque padre no lo acepte, yo secretamente me llamé a mí mismo, John Cenas. La razón por la que me fui de allí, era porque, para ser honesto, yo no soy malo. No me gusta matar gente y comérmelas, o de violar mujeres de otras especies. Sé bien claro que los demonios hacen eso solo porque las hembras de nuestra raza son muy feas. Como sea, en mi 11 año de vida, me fui de allí envuelto en una capa, sin mirar hacia atrás. Mi estatura tiene un heroico tamaño de 1 metro, que es naturalmente más alto que un adulto completo de mi gente, además de que siempre fui más fuerte de lo normal. Por esto, tenía esperanzas para sobrevivir donde sea. Siempre que evitara la masacre, o la sangre, yo estaría bien. No sé cómo la gente mi raza puede comer la carne de otros seres vivos. Escalofríos sin siquiera prepararlas o algo. Eso es demasiado gore. Yo no soy así. Yo siempre desde que puedo, como rocas, ramas, y hierba. Pero no flores ni plantas, esos son seres vivos. La verdad, todo me va muy bien en mi vida. Estoy viviendo tranquilamente en un bosque muy lejos de mi ciudad natal, en una montaña. Es un lugar acogedor, incluso me hice amigo de Undertaker-sama, un oso anciano de allí, y el más viejo y más grande de toda la mandada de osos. Aunque al principio cuando me notaron, casi me comen, conversé con ellos sobre la vida, sobre los problemas, sobre el futuro, sobre todo, y me di cuenta de que los osos eran muy sabios. También no tardé en darme cuenta de algo. A decir verdad, Undertaker-sama, un ser que si fuera humano sería de 70 años de edad, era el jefe de la manada, pero siempre parecía muy golpeado. O muy triste, o con heridas. No sabía por qué era esto y cuando le pregunté, miró hacia el lejano oeste, y me respondió con un tono que exhalaba experiencia. La verdad, John-kun, es que el mayor error de la vida de este oso, fue no comerse a cada enano o medio enano que vio en el camino. En esos momentos, cuando los veía me dejaba llevar por la comida que me daban para salvarse, y los dejaba libre. El error más grande en la vida de este oso, fue ese. Sollozo no podía verla la cara de Undertaker-sama porque estaba de frente hacia el sol, pero hasta yo tenía mis ojos húmedos al sentir a un ser tan noble como Undertaker-sama, llorando. Entonces, todos los días de este mundo, por 20 años, he estado lamentando mi idiotez de cuando era joven, luchando con el diablo, que venía a buscarme todas las mañanas. No entendí nada de lo que decía Undertaker-sama, pero el tono sombrío en el que hablaba, expresaba que todo era serio, muy serio. ¿Sabes qué pasa? Que yo nunca estoy por las mañanas, y que cuando aparezco estoy herido, John-kun. Negué rápidamente con mi cabeza. Tengo que estar el árbol grande de abajo de la montaña, para que el diablo me recoja, y para luchar con él, día tras día. Yo podía sentir un sentimiento tan desgarrador en ese momento, que le pregunté a Undertaker-sama. Pero, Undertaker-sama, disculpe mi atrevimiento, ¿por qué es que tiene que estar allí esperando a ese diablo todas las mañanas, y por qué es que tiene que luchar? Eso es injusto. Entonces, vi que Undertaker-sama puso su pata en mi cabeza, y me sonrió. Eres un buen chico, ¿no, John-kun? Todavía siento que no me he disculpado lo suficiente contigo, por la primera vez que te vi, haberte visto como el desayuno. Lo siento, John-kun. No, eso no importa, Undertaker-sama.
ninguna forma podía culpar a este gran oso, el mejor oso de todos. La verdad, Jon-kun, si no estoy allí por la mañana, entonces el diablo viene a buscarme a la cueva, delante de mi familia y mi clan, y me lleva hacia allí, a luchar por más tiempo. Si no estoy en la montaña, el diablo de alguna manera siempre me puede encontrar con alguna clase de magia extraña, y me lleva hacia allí, para luchar por más tiempo, y recuerdo, una vez fui a la frontera, habiendo hablado con mi amigo y casi mi hermano, Kane el Coyote, y me llevó hacia el otro lado tranquilamente, cerca del territorio de los lobos azules. ¿Sabes qué pasó entonces, Jon-kun? Gulpenen no. Estaba extremadamente nervioso. El diablo me encontró, me arrastró hacia aquí, y me hizo luchar por 3 días enteros. Ni siquiera cuando yo lloraba, se detenía. En ese momento, decidí no huir más, y aceptar mi destino. No puede ser, lo que estaba escuchando era algo tan extraordinario y aterrorizante, que estaba temblando. Últimamente, Jon-kun, he estado pensando mucho en este acantilado. El jefe se paró cerca del acantilado, y yo no podía ver su cara, pero repentinamente se giró y su cara tenía una expresión de locura. Es decir, ¿no sería genial caer de este acantilado? Sería divertido, jejejeje. La risa rota y demente que estaba soltando en este momento, era una que me heló la sangre. Undertaker-sama, no puede pasar eso. Y su familia, y su clan, y todos los que dependen de usted. Después de escucharme, pareció recobrar el sentido un poco. Es verdad, incluso si estoy tan herido que no puedo luchar, todavía el diablo me puede curar las heridas. Tienes razón, Jon-kun. Pero, la familia, eso es bueno, Undertaker-sama. Eso fue lo único que pude decir. Por eso, Jon-kun, si te parece bien, te daré a mi hija, que sé que le has echado un ojo, si te disfrazas de mi mañana y luchas con el diablo. Exclamación de apertura, exclamación de cierre. La verdad me sorprendió hasta la médula, tanto el hecho de que Undertaker-sama sepa lo que pienso de su hija, como lo de que me la va a entregar. Me decidí, y tanto por ella, como por Undertaker-sama, le dije. De acuerdo, Undertaker-sama, lo acepto. Ya veo, eso es bueno, Jon-kun. Undertaker-sama puso su pata sobre mi cabeza, y sonrió. Yo, al ver algo así, me prometí a mí mismo que definitivamente lucharía con el diablo mañana, ya que por muy malo o depravado que sea, el trasero de ella, es decir, el alivio de Undertaker-sama, es algo que conseguiría por todos los traser, es decir, es algo que conseguiría por todos los medios disponibles. El día siguiente llegó, y con todo listo, efectivamente, en esa mañana. Vi al diablo ante mis ojos, y después de eso. Final del capítulo.